Bueno, por fin la tan esperada mesa de los políticos, que han sido aludidos varias veces en las intervenciones anteriores. Y la verdad es que para la organización y para los que estamos cerca es un lujo tener hoy juntos a representantes de los 4 partidos con mayor representación, porque sí que es cierto que alguna vez lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. Incluso en alguna ocasión creo que de todos los que invitamos no vino absolutamente ninguno. Por lo tanto, hoy nos parece una magnífica ocasión tenerlos aquí a los 4 en este contexto. Yo voy a presentarles muy brevemente. Después les voy a dar a cada uno aproximadamente 5 minutos para que digan lo que tengan por conveniente. A continuación les voy a lanzar un par de preguntas muy cortitas y luego pasaré para que sea el público el que les siga haciendo las preguntas. Les presento muy brevemente. Francisco Igea, diputado de Ciudadanos por Valladolid, es especialista en endoscopia digestiva y ha sido o es, jefe de digestivo del Hospital Río Carrión de Palencia. Ha sido, ¿no? Jesús María Fernández, diputado del Partido Socialista Obrero Español, portavoz de Sanidad en el Congreso, es especialista en medicina familiar y fue viceconsejero de Sanidad del País Vasco. Mae de la Concha es diputada de Podemos y portavoz de Consumo en la Comisión de Salud y Servicios Sociales. Y Carmen Hernández Bento es diputada del Partido Popular, vicepresidenta primera de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y es profesora de secundaria en matemáticas. Pues con esta presentación y por el orden que tengan por conveniente, si queremos empezamos de mi izquierda a derecha, pues una breve intervención de cada uno de 5 minutos en relación a las cuestiones que nos traen hoy aquí a debatir y, desde luego, bajo la idea, la última que hemos oído, de que el dolor no puede esperar. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias a los organizadores. Yo creo que, como se ha dicho antes y estábamos escuchando nosotros, es importante que podamos estar aquí hoy y podamos abiertamente hablar de esta materia. Yo creo que nosotros no estamos aquí hoy ni como médicos, algunos de nuestros compañeros de mesa lo son, yo no, yo soy física. Ni siquiera estamos como especialistas, muchísimo menos. Yo creo que por mucho que podamos saber, hay gente que sabe muchísimo más que nosotros, ni siquiera como científicos. Creo que estamos aquí por nuestra condición de diputados y en ese sentido, pues el papel que tenemos como legisladores, ¿no? Y también creo, y si no es así, estoy segura que me preguntarán, pero yo creo que también estamos aquí por pertenecer a distintos grupos políticos, ¿no? Por lo tanto, cuando me planteaba qué podía yo aportar, porque siempre, a pesar de todo lo que ustedes puedan pensar, los políticos cuando venimos a los sitios nos hacemos esa reflexión, que queremos aportar algo, ¿no? Y en ese sentido, cuando yo pensaba esto, me planteaba, bueno, pues querrán saber cuál es nuestra posición como grupos políticos y también desde el punto de vista legislativo, porque esa es nuestra responsabilidad actual, ¿no? En ese sentido, nosotros en nuestro país, a pesar de todo lo que pueda parecer, tenemos una normativa que es vigente, es una ley antigua, es verdad, del año 67, pero es una ley que está ahora mismo vigente y que ya contempla el consumo, el uso de los estupefacientes con una finalidad terapéutica. Además, la legislación internacional, de hecho hay muchos países en los que también este uso está permitido y regulado. Esto es así, ¿no? Por lo tanto, incluso recuerdo la primera vez que me vi con el observatorio, junto con mis compañeros también de la Comisión de Sanidad, que el propio Observatorio del Cannabis nos decía que tampoco veían esa necesidad de regular. Nos mandaron un informe en abril y yo lo leía y decía, bueno, pues si no hay necesidad de regular, será que esta ley pues establece los requisitos necesarios. Nosotros, y en mi caso particular, cogí la ley y la estudié, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos serían necesarios, ¿no?
Y yo creo que esos requisitos, esas garantías, tienen todas que ver con el sentir de la ley de proteger ese derecho que es fundamental y que es el derecho a la salud. Habla de cultivos controlados con unas autorizaciones previas, regula el transporte, la producción, incluso las importaciones, las exportaciones, la dispensación al público a través de farmacias legalmente establecidas, lógicamente con la prescripción médica pertinente y a través de una receta oficial. Por lo tanto, nosotros cuando se presenta la PNL de Ciudadanos, antes me decía Paco que ellos no querían ningún cambio normativo, pero nosotros sí que nos quedamos un poco confusos porque no entendíamos si realmente esa era la voluntad de cambio normativo o no. Nosotros siempre vamos a estar en preservar ese derecho que creo que es fundamental, que es el derecho a la salud. Somos conscientes también, esto desde el punto de vista normativo, nosotros apoyamos en esa PNL la creación de la subcomisión. Nos parecía que la PNL era insuficiente, al final son 5 minutos que tiene cada grupo para debatir este tema y pensamos que era necesario profundizar más y por eso apoyamos la iniciativa de crear esa subcomisión para escuchar a los expertos y para entre todos los grupos y desde el consenso. A mí sí me parece importante que estos asuntos que son importantes para tantas personas, yo cuando les oigo hablar del dolor, es que, a ver, cómo no nos va a emocionar escucharlo, ¿no? Pero tienen que también entender que desde nuestra responsabilidad política tenemos que garantizar que se haga con todas las garantías. Antes veíamos el informe y veíamos que en esos análisis pues realmente esas garantías pues no parece que estén, que se cumplan verdaderamente, ¿no? Bueno, pues en ese sentido nosotros queremos seguir hablando de este tema, pero queremos hacerlo con seriedad y con rigor. Les decía también que somos conscientes de que principios activos de la planta están indicados para muchas dolencias, fundamentalmente para el dolor crónico, pero también hay otros principios activos que funcionan en otras enfermedades y patologías. De hecho, hay medicamentos autorizados por la Agencia Española y la Europea del Medicamento que contienen esos principios activos, pero la planta en sí misma, la forma de presentación, también pues, ofrece dudas en cuanto a la dosificación, a conocer perfectamente los ingredientes de su composición. Quiero decirles que es verdad que, y los conocemos, esos antecedentes, que hablan de beneficios de algunos principios activos, fundamentalmente el THC y el CBD, pero que también existen informes no tan positivos, informes negativos, incluso en estados, hablaban antes de estados en América, que lo tienen legalizado, informes de cómo ha evolucionado desde que está legalizada el cannabis terapéutico y bueno, pues no todo son buenas noticias, ¿no? Pero nosotros somos conscientes de que existe esta diferencia, no es un tema sencillo, no lo queremos tampoco plantear de esta manera, pero sí que queremos y siempre desde la protección del derecho a la salud profundizar en este tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por poder estar aquí para explicar un poco cuál ha sido la postura de Ciudadanos en este aspecto y cuál ha sido un poco la historia que nos ha traído hasta aquí. Yo voy a procurar utilizar unos 5 minutos más cortos que de costumbre. ¿Cuál es nuestra posición? La posición de Ciudadanos desde su programa electoral era avanzar en una nueva regulación del cannabis. En el programa estaba, no hay todos los partidos políticos lo incluían en su programa. Y cuando nos reunimos por primera vez con Carola y con la Asociación Dos Emociones, vimos claramente que había dos campos diferentes y que este era un campo prioritario. ¿Por qué? Porque es un campo en el que hay gente sufriendo y esperando. Es una cosa bastante sencilla de entender. Y por otra razón, porque nosotros sabíamos, éramos conscientes de que hay evidencia médica suficiente como para poder regular esto sin necesidad, efectivamente, como hemos visto esta mañana, de hacer ningún cambio normativo. Cuando hacemos cambio normativo, hay que decir ninguna ley nueva. Es decir, con las leyes existentes podemos regular el consumo y la dispensación de cannabis terapéutico. Por tanto, nos parecía una cosa sencilla, nos parecía una cosa útil y, sobre todo, nos parecía una cosa importante, porque no hay nada más importante, por lo menos para
para los legisladores y para mí, que aquí estoy como legislador, pero también soy médico, que intentar aliviar un sufrimiento que es inútil, ¿no? En la vida tiene muchos sufrimientos que no podemos aliviar, pero los inútiles pues no tiene mucho sentido pasarlos cuando no hace falta. Yo me he dedicado gran parte de mi vida, pues entre otras cosas, a introducir la sedación en la endoscopia digestiva, que antes era una tortura y ahora es una cosa que se hace dormido, y me he pasado toda mi vida intentando aliviar el sufrimiento de la gente y estoy en este oficio, entre otras cosas, para intentar continuar haciendo esto mismo. Hicimos una proposición que era muy sencilla, que solamente tenía 4 puntos, que eran, os lo voy a leer para no equivocarme, en febrero del 2017, que era regular y facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos con cannabis y derivados bajo estricta indicación y supervisión médica en aquellas patologías en las que haya demostrado eficacia o el facultativo lo considere indicado. Es decir, siempre bajo evidencia, bajo indicación de un facultativo. Regular las especificaciones legales y técnicas para el cultivo controlado de este producto y su posterior utilización medicinal con niveles de calidad, trazabilidad y seguridad necesarias. Establecer puntos de venta controlados y delimitar las redes logísticas para evitar el uso fraudulento o ilegal del cannabis. De ninguna manera intentábamos abrir una puerta de atrás al consumo fraudulento del cannabis. Y, último, y para nosotros muy importante, establecer un sistema de evaluación de los impactos en salud pública, en especial de la calidad de vida de los pacientes tratados con estos tratamientos. Es decir, evaluar qué era lo que pasaba con estos pacientes y qué pasaba en salud pública. La proposición no de ley era una proposición, como veis, bastante sencilla. No requería hacer grandes cosas, ¿no? ¿Y para qué sirve una proposición no de ley? Dirán ustedes. Bueno, pues una proposición no de ley, a efectos prácticos, es igual de peligrosa que una pistola de agua, pero es un impulso legislativo. Es decir, demuestras que hay una mayoría del Parlamento, que hay una mayoría de la sociedad que pide al Gobierno que haga una cosa. Es para lo que sirve. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que, sorprendentemente, nosotros esperábamos contar con una mayoría suficiente y no contábamos con una mayoría suficiente. Porque lo que se dice que apoyamos la subcomisión no es así. Porque tú apoyas una cosa cuando la propone otro. Nosotros no habíamos propuesto la creación de una subcomisión. Es decir, a nosotros se nos planteó que o lo llevábamos a una subcomisión de drogas, en la comisión de drogas, o perderíamos la votación. Si hubiéramos perdido la votación, hubiéramos dado la excusa perfecta al Gobierno de decir, habéis traído este tema aquí, ha salido votado en contra, no hay nada de qué hablar. Esto fue lo que sucedió. Nosotros peleamos en la subcomisión, hablamos, discutimos, dijimos que había evidencia suficiente, pero visto el reparto de fuerzas, y el reparto de fuerzas era PP y PSOE dispuestos a llevarnos a la votación en contra o aceptar la subcomisión en drogas, dijimos que si no se aceptaba la subcomisión, por lo menos en sanidad, que se supiese que esto se trataba de pacientes, que se trataba de enfermos, de gente que sufre y que no se trata nada más que de usar médicamente una droga, nosotros estábamos dispuestos a perder la votación. Se llegó a ese acuerdo y la votación quedó así, pero sí que quiero que quede claro cómo fueron las cosas, porque la alternativa era esta: o perdíamos la votación o sacábamos algo. Lo hablamos durante la subcomisión, lo hablé con Carola, le llamé por teléfono, digo, mira, esto es tal situación, esto es lo que hay, y a mí el cuerpo, y políticamente, es decir, y espero que se me entienda, hay veces que es mejor perder. Hay veces que es mejor perder y dejarle a todo el mundo fuera de foco, pero yo creo que antes de nuestro interés político estaba el de los pacientes y pensábamos que esto podía matar la situación y podía hacer que se atrasara. Por eso decidimos votarlo. Esto es todo lo que ha sucedido. Y ahora estamos aquí pendientes de una subcomisión que hay que aprobar. La subcomisión la tiene que aprobar la mesa. A día de hoy creo que hay hueco. Yo estoy comprometido, y me puedo comprometer delante de ustedes, a firmar aquí que sea la siguiente subcomisión. Para eso necesitaría que la mayoría de los que estamos aquí también estuviera igual de comprometido, y este es el momento, esta es la ocasión en la que se pueden manifestar. Y también me comprometo aquí públicamente a votar una proposición no de ley como esta, la presente quien la presente, me coloque a mí fuera o no del foco. Pero nosotros creemos que esto es un asunto que hay que solucionar, porque por encima de todas las cosas, por encima de nuestro interés, por encima de quién está o quién no está en el foco, están estas personas que han estado antes detrás, que son, han sido y serán el objeto de mi vida profesional. Nada más.
Muy bien, pues buenas tardes. Y gracias al Observatorio, a Carola y a Araceli por la invitación a participar en esta mesa de debate, que, como bien dice Araceli, pues ojalá sea más un debate que una exposición de intenciones por parte de cada uno de los grupos. Yo creo que no necesito dedicar mucho tiempo para decir que el Partido Socialista se ha manifestado en diversas ocasiones y ya desde hace tiempo a favor de un debate sobre la regulación del cannabis, tanto en su aspecto lúdico como terapéutico. Así lo ha venido manifestando y lo apoyó el Partido Socialista de Euskadi en la ponencia que se hizo sobre cannabis en el Parlamento Vasco. Y así viene también en la resolución del Congreso último del Partido Socialista, donde se habla de estudiar la regulación del uso medicinal del cannabis y una posible regulación, después de un debate social integral, del uso y la producción del cannabis. Sería muy largo debatir las dificultades, los pros, los contras que existen, como en cualquier otra política pública, esta regulación integral. Por tanto, me voy a centrar en los temas del uso medicinal del cannabis. Creo que ya se ha dicho, el Congreso de los Diputados, después de un debate que no es exactamente en los términos en los que ha planteado mi compañero Paco, pero en fin, tampoco voy a dedicar más tiempo. Abrimos y apoyamos de manera unánime la creación de una subcomisión dentro de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para estudiar el uso medicinal del cannabis, y yo, tratando de dar un paso adelante en este debate, pues pienso que esa subcomisión que tendremos que abrir debería de centrarse en 5 preguntas a resolver. La primera es: ¿qué evidencia existe sobre los beneficios de la planta del cannabis en determinadas indicaciones terapéuticas? Yo creo que hay estudios que dicen que la evidencia no es conclusiva. El último informe, que todo el mundo conocéis, el de la Academia Nacional de Medicina y Ciencias Americana, dice que la evidencia es, en inglés, elusiva, es decir, que no está consolidada. Es verdad que se conocen efectos terapéuticos positivos sobre determinadas indicaciones, dolor, náuseas, etcétera, pero la evidencia tiene que hablar no solamente de los beneficios, sino también de los riesgos que puede tener sobre el paciente, tanto a medio como a largo plazo. Y lo que sí hace es unas recomendaciones, este informe, muy tajantes sobre la necesidad de promover más investigación sobre el uso terapéutico del cannabis. Creo que a la vez que estudiamos con detalle cuáles son esos beneficios terapéuticos que, al menos indicativamente, sí son favorables, insisto, en algunos casos, hay que estudiar también la otra parte de lo que se estudia en un medicamento. Un medicamento se estudia su efectividad y se estudia también su seguridad. Y, por tanto, tenemos que estudiar cuáles son los riesgos, cuáles son sus posibles efectos adversos, cuáles son sus contraindicaciones, sus interacciones con otros medicamentos, para que la regulación se ajuste, como digo, no solamente a la efectividad, sino también a la seguridad del medicamento. Creo que hay que tener en cuenta también qué posibles implicaciones tiene sobre la salud pública y sobre otros efectos, digamos, de una regulación de una planta medicinal que, bueno, pues es una planta medicinal, sí, pero es una planta medicinal especial porque está en la lista 1 de estupefacientes, con unos efectos psicotrópicos importantes, y alrededor de la cual pues está asociado un negocio muchas veces delictivo. Para no ser muy exagerado en esto, pues bueno, hoy mismo, cuando venía hacia Madrid, escuchaba las noticias de la SER en Navarra, como ayer
tuvieron que sancionar a 30 y tantas personas en un control preventivo de personas que iban dirigidas a una feria del cannabis que había en Irún. Por tanto, hay que estudiar también qué efectos tiene sobre esta banalización del uso del cannabis. La cuarta pregunta es ¿por qué no se desarrollan fármacos con derivados canábicos que resuelvan las indicaciones terapéuticas que seguramente los cannabinoides tienen? En la Unión Europea es conocido, existe un medicamento autorizado. También es verdad que hubo un segundo medicamento que se autorizó y se tuvo que retirar la autorización a los pocos meses por los efectos secundarios que producía. Y por tanto debemos estudiar por qué no se producen medicamentos derivados del cannabis con distinta composición, seguramente en distintas fórmulas que resuelvan los problemas que el medicamento actualmente autorizado no resuelve. Y por último, pensar con detenimiento en cuál es el modelo de regulación más adecuado, en el sentido de cómo se debe regular la producción, cómo se debe regular la prescripción, la distribución y la farmacovigilancia que se debe de establecer alrededor del uso medicinal del cannabis. Yo creo que si centramos el debate de la subcomisión en estas 5 preguntas y en esa subcomisión conseguimos hacer un debate sosegado, fuera de intereses partidistas y, desde luego, pues como estoy seguro que será, acuden profesionales y expertos de distintas disciplinas y con visiones diferentes sobre la regulación del uso medicinal del cannabis, pues seguramente podremos llegar a unas conclusiones que yo también espero que sea en el plazo más corto posible de tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, porque estamos ahí en la frontera. Espero que aguantemos un poquito más, porque esto me está pareciendo apasionante, vaya. Yo, escuchando todas estas cosas, he tomado algunas notas así a voleo y me parece que todo este asunto del cannabis, de la marihuana, de los porros, para llamarlo como hablamos siempre sobre el tema, demuestra la gran perversión que tiene la sociedad. ¿A dónde hemos llegado? ¿A qué nivel de perversión? De perversión del lenguaje, de perversión de las instituciones, de perversión de lo que significa ser representantes de la gente. La primera vez que vi a gente con un tarro de marihuana, yo tenía 18 años. Fue el año que mataron a Puig i Antich, porque me acuerdo que fue en esas fechas. Desde hace casi 40 años, en España hay democracia. En todos estos años he visto a multitud de gente tener una planta en casa, fumar. Al principio no parecía que fuera tan terapéutico, eso vino luego. Hablar del tema con naturalidad en unas temporadas, otras veces esconderse, ahora te las arrancan, ahora no te las arrancan, ahora se puede una, ahora no se puede, ahora solo una china. Todo este caos, ¿no?, que ha habido constantemente. Y digo, Jesús Mari, dices que hay que estudiarlo y que hay que llamar a científicos y que no sé qué. No hubo tiempo en 40 años. Yo no entiendo que hayamos llegado en esta situación aquí. Y ahora resulta que tiene un uso terapéutico, que a lo mejor hay que demostrar. Bueno, está claro que todas estas personas que estaban aquí atrás dicen que lo consumen y dicen que les alivia. Pues ya está. O sea, no lo veo tan complicado. Nunca me ha gustado mucho dar muchas explicaciones cuando me las piden, porque te pone en una posición de inferioridad, te pone como gato panza arriba. Entonces yo nunca he visto dar tantas explicaciones sobre una planta medicinal. Dios del alma, si estas explicaciones se le pidiera a los refrescos que venden en todos
los aeropuertos de este país. Es que ya está bien, o sea, vamos a ver. Paco Igea estuvo hablando del tema de la PNL. Yo no me voy a entretener en la PNL porque efectivamente una PNL es un brindis al sol en el mejor de los casos. Y ni siquiera ahí pudimos ponernos de acuerdo porque inmediatamente se propuso una subcomisión. Si quieres que desaparezca un tema durante una temporada, crea una subcomisión. Y eso... Para una PNL que os digo que no va a ningún lado. No te digo nada si se tratara ya de una cosa más ejecutiva. Pertenezco a Podemos. Yo para mí Podemos cuando entré no era un partido, o sea que yo no soy ni del Barça ni del Madrid, soy muy poco de banderas, soy muy poco de etiquetas, soy muy poco de partidos. Pero Podemos hubo que transformarlo en un partido para poder entrar en las instituciones y yo me apunté. Me parece un escándalo cómo funcionan las instituciones por dentro. Es un marear la perdiz, es un mover papeles, es un volver una y otra vez sobre el mismo tema. Yo creía que era otra cosa, creía que cuando decíamos vamos a debatir un tema era en serio, nos íbamos a sentar alrededor de una mesa con expertos, con técnicos y íbamos a decir hasta dónde llegas tú, hasta dónde llego yo. No. Es parecido a esto de ahora, es así, cada uno dice lo suyo, ya todo el mundo sabe lo que va a votar y luego votamos PNLs que os aseguro que nos van a sacar de esta situación que veníamos hoy a intentar resolver. Eso que lo sepamos. El origen de la mala fama de la marihuana, que si lo pensáis un poco es como raro, porque es una planta que en España se da fenomenal, que se cultivaba en muchísimos sitios, el cáñamo, que es lo mismo, es una variedad, es la misma planta, pues a mí lo de cannabis, bueno, el cáñamo de toda la vida, que hay pueblos de Levante, bastantes, que tienen el cáñamo en su bandera porque era su método de vida antiguamente, que las velas de Cristóbal Colón de las carabelas estaban hechas de cáñamo, que se hacían las redes, que se hacían un montón de cosas. ¿Cómo es que de repente esto desaparece y encima esta mala fama o la planta? A lo mejor tiene algo que ver con la guerra del algodón con Estados Unidos. A lo mejor. Porque no os quepa duda, cuando hay una historia de este cariz, no hay más que rascar que siempre aparece un interés económico gigantesco. O sea, durante estos 40 años... y por no hablar del franquismo, pero hablo de esto, de lo que yo conocí. Durante estos 40 años no solamente ha habido esta desprotección y además esta paradoja constante de si se puede, no se puede, no sé qué, sino que ha habido una gentuza haciendo un dineral a base de tener a chavalitos en la calle pasando chocolate, pasando marihuana, cultivándolo en el balcón de su casa. ¿Y quién es esta gente? ¿Y qué hacen con este dinero? ¿Y dónde están? Ir a pedir explicaciones ahí, que es donde hay que pedirlas. A investigar ahí, que es donde hay que investigar. ¿Cómo es que esto se ha dejado así? Porque desde luego la gente fuma y la gente consume. Según la estadística, que se quedará corta, es prácticamente un 10% de la población. O sea, aquí seríamos unos cuantos. Visto que estamos hablando del tema, será muchísima más gente, claro. Pero si fuera al cine, sería un buen grupo de gente. ¿Cómo es que se ha conseguido que esos supuestos consumidores terapéuticos o no sean gente oscura, cutre? Es un trabajo de propaganda tan enorme, pero ha colado, de forma que hay gente que no se atreve a hablar de estas cuestiones. Le parece que le ponen un compromiso, que le puede quitar votos. Yo creo que al final es una cuestión de dignidad, de libertad individual, de derechos de ciudadanía y que tenemos que empezar a dar menos explicaciones y decir, no, no, esto queremos y esto tenemos, que somos muchos, que somos mayoría y que son cosas muy sencillas. Por cierto, tanto examen al cannabis, cáñamo, marihuana, creo que no hay ni un solo caso documentado de intoxicación grave y mucho menos de muerte. Que si hablamos del alcohol, por cierto, tengo el tabaco aquí, que yo fumo, por desgracia, porque es muy enganchón,
y me pone aquel señor muerto o el del agujero aquí, tengo que elegir, el impotente me suele gustar más, pero no pone lo que contiene, no pone lo que contiene, y es un monopolio del Estado. Y digo lo último, aparte de la necesidad evidente que me parece de una vez regular para estas personas, que es que me parece tan de base que no sé ni cómo tenemos que debatir sobre ello, que todo el mundo le dé un pensamiento al cambio económico a favor nuestro que supondría empezar a cultivar cáñamo en España, que se nos van a adelantar porque esto es un dominó y ya están pillando. Y por cierto, oí que el PP le había dado una licencia a una empresa. Ya está, acabé. Es de que podamos hablar de un montón de cosas. La verdad es que el tema que has introducido es interesantísimo, la historia de la prohibición. A mí al menos me interesa mucho porque me he dedicado siempre a ello. Pero yo creo que hoy, ahora en esta mesa, por respeto a los pacientes fundamentalmente, no vamos a hablar ni de la historia de la prohibición de las drogas recreativas, ni de la génesis de la subcomisión, sea quien sea el padre, el que no quiso ser el padre o el que al final sea el padre, y vamos a centrarnos en el tema de qué hacemos con el cannabis medicinal. Yo, abusando de la posición de mesa, le voy a lanzar a los cuatro un par de preguntas que quiero que me las contesten los cuatro, que me las contesten de forma brevísima, porque en realidad son de las de sí o no, muy, muy breve, y luego ya damos paso a las preguntas del público, que seguro que serán muchísimas. Entonces, la primera pregunta que quería que me contestaseis brevísimamente los cuatro, si queréis empezamos con el mismo orden, es si hay algo en la ideología de vuestros partidos que impida la reglamentación del cannabis medicinal. Muy brevemente, por favor. Bueno, yo creo que no estamos hablando aquí de ideología, sinceramente, de verdad. Yo no, he dicho que no creo que estemos hablando de ninguna cuestión ideológica. Creo que estamos hablando de la salud y el derecho a la salud. De eso es lo que estamos hablando. Miren, a mí no me gusta frivolizar en estos temas. Y la verdad, escuchar cosas como las que acabo de escuchar, y lo digo desde el respeto, de verdad. ¿Te funciona? Pues venga, ¿qué tenemos que discutir? Es que hay gente que no quiere hablar de esto. No, por ahí sí que no. Nosotros no tenemos, si me dejan hablar, yo sé que no voy a arrancar aplausos y seguramente pues ya vienen ustedes con un cierto, de verdad, sí, porque estas cosas son así, seamos honestos, a lo mejor ya está un poco de prejuicio, porque yo vengo del Partido Popular, que somos conservadores, sí, pero somos serios también, y si estamos... Si yo sabía que venía esto, lo sabía, ¿no? Sí. Por eso sí te rogaría que me contestases. Es que ya he contestado, pero creo que también puedo decir, ¿no? Que, ¿no puedo decir nada más? No, que has contestado que no hay nada. No es una cuestión ideológica, no. Y sí que quiero decir que no podemos frivolizar con el trabajo que se hace en el Congreso de los Diputados. Una PNL podrá ser más o menos eficaz, pero es una herramienta que tenemos los diputados para debatir temas. Y yo me lo tomo muy en serio. Y no me gusta escuchar de otros compañeros como que estamos allí, pues no sé qué es lo que han querido insinuar, pero nosotros estamos trabajando y nos tomamos las cosas muy en serio. Y ya antes de debatir la PNL, ¿sí? Antes de eso, yo ya me había manifestado, y además con el observatorio, que es que no tengo por qué esconderme, que creía que era mucho más rentable hacerlo en una subcomisión, porque tenemos muchísimos más tiempo y podemos escuchar a muchísima más gente. Y dicho esto, también les digo una cosa, eso de que se crean subcomisiones para que no se hablen del asunto, pues deberían también algunos de aplicárselo, porque están constantemente creando subcomisiones precisamente para que no se silencien temas que les interesan. Cuando creamos una subcomisión no es para silenciar nada, no, de aquí no se pueden ir ustedes con esa creencia. Creamos la subcomisión precisamente para hablar y para, de verdad, entre todos, porque si ustedes creen que con un solo sector de la sociedad esto se puede sacar adelante, creo que ese no es el camino. Creo que debemos de escucharnos unos a otros y llegar a un consenso entre todas las fuerzas políticas. Y en eso nosotros vamos a estar, porque cuando hemos dicho que sí a la subcomisión, lo hemos dicho de verdad.
que evidentemente no hay nada ideológico que nos impida hacer esto. De hecho, somos los proponentes. Pero sí quería precisar dos cosas muy brevemente. Lo que es elusivo no es la evidencia, es la respuesta de algunos. O sea, evidencia científica sobre el dolor, en el informe de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, es concluyente. Y así lo dice el informe. Y lo dice así el informe y estudios controlados. ¿Es verdad que existen riesgos? Sí, yo tampoco no me gusta frivolizar tampoco. De hecho, yo he vivido muy cerca de mí un brote de psicosis esquizofrénica en un consumidor. Sabemos que existen, ¿vale? Nosotros no lo vamos a frivolizar. Pero ¿existe evidencia? Sí. ¿Existen problemas de salud pública? Puede ser. Pero la realidad de este país es que este país tiene más consumidores de cannabis que Holanda, donde está regulado. Con lo cual, no estamos controlando el problema de salud pública. Ni siquiera estamos controlando el problema de salud pública. Por tanto, no es un problema ideológico, es un problema de evidencia científica. ¿Existe evidencia científica para tratar pacientes con dolores crónicos neuropáticos, con espasticidad? Sí. ¿Por qué estamos esperando? No lo sé. Yo he hecho una pregunta aquí y me reafirmo. Si los que estamos aquí no somos capaces de contestar, sí, esta semana vamos a aprobar la subcomisión que está propuesta, podemos contestar sí o no. Yo contesto sí y los demás veremos. Y si alguien quiere presentar una PNL en estos términos, también contesto sí. Bueno, evidentemente no hay ningún prejuicio ideológico, pero es que, sinceramente, la pregunta me parece que no sé qué busca, si lo que busca es diferenciarnos o buscar puntos de encuentro. Yo, desde luego, creo que lo que debemos de buscar entre todos es puntos de encuentro. Y creo que el marco de la subcomisión es el adecuado. Si otros consideran que las PNL no sirven para nada o las subcomisiones no sirven para nada, pues no sé, en todo caso que piensen su presencia en las instituciones. Pero creo que debemos de tener un debate sereno. Yo sé qué es el Observatorio del Uso Medicinal del Cannabis y me podía imaginar el ambiente y las presiones que íbamos a tener aquí, pero yo quiero pediros a vosotros y a otras asociaciones que hay en España sobre el uso del cannabis que este debate lo llevemos con serenidad, con ecuanimidad. Nosotros hemos pedido muchos informes del Partido Socialista, a la Organización Médica Colegial, al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. La evidencia no es tan conclusiva, según ellos. Y yo quiero decir que en el informe de enero de la Academia Nacional de Medicina, Paco, yo estoy seguro que tú has leído las 100 y pico hojas, pero quiero recordarte que el titular de la primera página dice que a pesar del uso incrementado del cannabis, la evidencia sobre los efectos a corto y medio plazo, sus daños y sus beneficios, permanece elusiva. Por lo tanto, no me estoy inventando yo, es la principal conclusión de este informe y que hace falta más investigación. Tenemos que esperar a tener una investigación absolutamente conclusiva para regular algunos usos e indicaciones del cannabis medicinal. Pues no, pero si vamos a hacer esa regulación de indicaciones, tengamos el principio de precaución de mirar también a cuál es la seguridad sobre el propio paciente y sobre terceros en el sentido de cuál es su impacto sobre la salud pública. Un segundito, Mike, casi por alusiones. La pregunta evidentemente no pretendía dividir, muy al contrario, porque no se me ocurre que ninguna ideología sea partidaria del dolor ajeno. Entonces, simplemente lo que la pregunta pretendía era que quede claro que ninguna ideología puede preconizar que la gente siga sufriendo. Otra cosa es que unos trabajen de una manera, de otra, etcétera, etcétera. Pero vamos, daba por hecho que ningún partido que tengamos en el Parlamento puede preconizar y puede querer que la gente sufra. Lo primero, quiero pedir disculpas a Carmen y también quiero explicaros de Entresijos del Congreso que a menudo tiene uno una relación personal muy agradable con personas que tienen otra posición política. Es el caso de Carmen y en ningún momento quería insinuar que tú no trabajabas, ni muchísimo menos. Digo que me parecen métodos poco eficaces de trabajo y que creo que en eso también deberíamos avanzar en cuanto para qué estamos en las instituciones, como me preguntaba Jesús Mari,
precisamente para cambiar todo eso. Tenemos las subcomisiones, como tenemos las PNL, son las herramientas que tenemos. Quizás son insuficientes, quizá hay que repensarlo un poco, porque tiene que ser todo siempre igual, ya forever, ¿no? Bueno, por supuesto, ideológicamente no tenemos en absoluto nada y creo que es cierto que el tema del cannabis terapéutico le tenemos que dar prioridad, aunque nosotros en el programa vamos por la regulación integral, pero creo que es prioritario, que esa gente no puede esperar. Yo os emplazo aquí, ya que todos estamos por ello, a darles un poco de agenda, a decirles, mira, pues sí, en la Comisión de Sanidad ya vamos a plantear la subcomisión más o menos para tal mes, esto puede durar tanto y luego puede tener este resultado o se puede transformar en esto otro, porque ellos nos piden respuestas y necesitan esa esperanza, creo yo. Pues la segunda pregunta casi me la habéis puesto. Francisco decía que él se compromete que la subcomisión pueda estar agendada esta misma semana. Tú hablabas de la necesidad de dar también un poquito de agenda y de esperanza. Por favor, darnos esa agenda, pero de forma clara. Esta semana, la semana que viene. A mí me parece un poco, no sé, atrevido decir que para esta semana, pero en cualquier caso la iniciativa no es de mi grupo, es de Ciudadanos. Lo que sí es claro es que nosotros vamos a apoyar esa iniciativa, ya lo hicimos y tenemos esa palabra comprometida y si Ciudadanos pues plantea la creación de esa subcomisión, lógicamente el Partido Popular va a apoyarla. Así será. La subcomisión la aprueba la mesa del Congreso, ¿vale? Se supone que tenemos mayoría. Así será. Por eso, no, se supone que entre tú y yo tenemos mayoría. Me gustaría precisar una cosa. Nosotros, aparte de esto, de leer los titulares, leemos los informes enteros, ¿vale? Y el informe dice, en inglés, si quieres te lo traduzco, there is conclusive or substantial evidence that cannabis or cannabinoids are effective for the treatment of chronic pain in adults. Esto es la conclusión de la Academia Americana. También para el tratamiento de los síntomas de la quimioterapia y de la esclerosis múltiple y la espasticidad. Para esto hay evidencia sustancial o conclusiva. Eso es lo que dice el informe. Y esto es exactamente lo que nosotros proponíamos, que se utilizase para lo que hay evidencia. No proponíamos otra cosa, sino esto. Y esto es lo que hemos derivado a una subcomisión. Es verdad que es importante oír a los expertos, es verdad que es importante estudiar. Algunos llevamos el trabajo hecho. Hoy, por ejemplo, era un buen día para haber estado aquí por la mañana, para ver la evidencia que hay, en qué países está regulado, en qué países no está regulado. Algunos estábamos aquí. Quizás nos hubiéramos ahorrado una subcomisión, pero si hay que ir a la subcomisión, iremos. Pero la subcomisión lo único que hace es dar un informe al Gobierno, que es el que tiene que hacer esa propuesta. Esto con una proposición no de ley, que es verdad que quizás hemos hablado un poco a la ligera de las instituciones, y en esto sí que me gustaría pedir perdón, porque aquí uno se equivoca y cuando se equivoca lo más fácil es pedir perdón. Nosotros queremos en las instituciones. Si no creyéramos en las instituciones, pues estaríamos sentados más a la derecha. Nosotros queremos en las instituciones, queremos que funcionen y queremos que las proposiciones no de ley tienen esa utilidad. Pero es esa utilidad, nada más. Y creemos que a día de hoy no es necesario, porque hay evidencia científica suficiente, que se ha demostrado que hay países del mundo occidental, Alemania, Checoslovaquia, Canadá, Australia, que están regulando esto, que lo tienen regulado. Entonces, digamos las cosas como son. La realidad, la triste realidad, es que se decidió ir a una subcomisión por un problema puramente político de no estar situados en el foco, de no sacar una cosa que había propuesto o aprobado un partido como el nuestro, que se supone que somos unos peligrosos liberales, que no podemos estar a favor de nada progresista. Esta es la realidad, punto y final. Bueno, pues mucho trabajo para hacer, para tratar de
mejorar el ambiente para encaminar con buen fin esta subcomisión. Paco, volvemos a la misma discusión sobre por qué estábamos a favor de hacer una subcomisión y no de hacer una propuesta de regulación a prisa y corriendo, por cierto, con unas solicitudes de comparecencia que también estaban dentro de una determinada corriente de opinión en torno al uso del cannabis. Yo creo que hay que hacer la subcomisión, hay que hacerla cuanto antes. Yo puedo decir cuál es la situación de la Comisión de Sanidad. En este momento, si yo no recuerdo mal, hay 3 solicitudes de subcomisiones o de ponencias. Una de Podemos sobre el acceso a medicamentos, otra del Partido Socialista sobre la financiación del sistema de la dependencia en España, evidentemente infrafinanciada, y está esta solicitud de todos los grupos, pero a iniciativa de Ciudadanos, para una subcomisión sobre el cannabis. Pues esta semana podremos discutir en la mesa y junta de portavoces de la comisión si hay posibilidad de abrir un periodo extraordinario de sesiones de la comisión. Sabéis seguramente también que no depende solo del número de comisiones o subcomisiones abiertas en la Comisión de Sanidad. Hay un máximo en el reglamento del Congreso de subcomisiones que se pueden abrir en un mismo periodo. Ahora mismo el foco político, no descubro nada, está en otros temas, temas de corrupción, en temas de la situación en Cataluña, otros muchos aspectos, pero ojalá que, como digo, en la Comisión de Sanidad podamos encontrar el hueco para poder abrir cuanto antes esta subcomisión. No quiero decir que sea más importante que ninguno de los otros 2 temas que están solicitados, pero ojalá lo hagamos con la mayor prontitud posible. Bueno, yo me parece que cuanto antes mejor, porque además no me acuerdo muy bien cuándo fue la fecha, pero ya era casi, era en abril, fíjate, el tiempo que ha pasado, ¿no? Entonces, febrero, no me acuerdo de la fecha ya, vale, pues todavía más. Me acuerdo que Carola me dijo, muy ilusionada, o sea que esto para octubre estará resuelto. Y yo le dije, Carola, por Dios, ¿qué va? ¿Qué va? Entonces, a ver si puede ser cuanto antes, pero que penséis que lo que salga de ahí ya veremos también qué es. Entonces, tenemos reunión esta semana para agendar y a ver qué se puede meter, cada uno con su cupo. En resumen, y antes de dar la palabra al público, ninguno de los grupos tiene ningún inconveniente ideológico ni ninguna dificultad ideológica para acometer la regulación del cannabis medicinal. Se ha hablado de esta misma semana, se apoya lo de esta semana, cuanto antes. Esta semana se puede discutir sobre el periodo extraordinario y cuanto antes. Es decir, que este es el resumen que a mí se me ocurre. Y ahora, palabras del público. Hola. Sí, mi nombre es Ignacio Boiso. Mi hija es paciente de epilepsia farmacoresistente, refractaria, y he escuchado que no hay inconvenientes ideológicos. Supongo que de la misma manera que tampoco hubo inconvenientes ideológicos en la ley del divorcio, ni en el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y yo estoy viendo que mi derecho y el de mi esposa como padres está conculcado. Nosotros, según la Constitución, tenemos derecho a dar lo mejor a nuestros hijos. Yo no puedo dar correctamente lo mejor a mi hija porque la situación del cannabis es jurídicamente anómala. Porque el Parlamento español, en estos 40 años, no se ha dado por aludido de que habrá unos usos del cannabis que yo no discuto, pero hay un uso muy claro, que es el medicinal. Uso medicinal que las farmacéuticas no me lo están dando y mi hija sufre ahora. No cuando las farmacéuticas, dentro de N años, decidan
desarrollar dispensaciones de cannabis como la que mi hija necesita. Mi pregunta es a mis representantes, ¿por qué me obligan a no poder dar a mi hija lo que mi hija necesita? Gracias. Sí. Solo subrayar el carácter importante de lo que hemos hablado y urgente. No nos obligan a no dárselo porque se está dando a niños. ¿Cómo se pueden hacer estudios en epilepsias refractarias que están respondiendo bien al aceite de CBD y mal a 25.000 otros 500 antiepilépticos cuando esto es ilegal? Yo he conocido esto tarde. Yo he perdido 2 hijos con una enfermedad neurodegenerativa. Ciertamente estos niños que tienen epilepsias refractarias están en un bloque de niños con daño cerebral que a veces no tienen tiempo de lo que ustedes están tardando tanto en hacer. Perdí uno con 17 años, coincidieron los 2 durante 8 años y el último hace 3 años. Yo esto lo he conocido hace poco, pero si yo no, yo hubiera sido de esas que están en la comisaría con mis 2 hijos en silla de ruedas, con crisis, porque si yo espero a que mi neurólogo haga ensayos sobre el Depakine, el ácido valproico, porque le iba bien, aunque no era epilepsia lo que él tenía, eran crisis distónicas muy graves y muy severas. Si yo estoy esperando, en vez de con 17 años hubiera muerto con 1. Vivió 17 años gracias a que yo me basé en la experiencia de mi hijo. La experiencia es un gran valor y marca una gran diferencia. La experiencia de las madres de Chile a mí me conmovió profundamente hace un año. Por eso estoy aquí, aparte de afectada. Entonces, la experiencia, no se pueden hacer estudios sobre donde no se puede hacer estudios. Vamos a hacer estudios en niños que les damos aceite cuando es ilegal o alegal. Ahí estamos en un terreno ya. Simplemente, por favor, urgencia. No sé cómo lo tienen que hacer ustedes. A mí me gustaría creer en las instituciones. Han tocado varios temas, ley de dependencia. Ciertamente soy muy escéptica porque mis hijos han llegado tarde a todo, pero estamos en el siglo XXI, España, Comunidad Europea, muchas cosas. Gracias. Hola, buenas. Aquí. Mira, llevo más de 13 años enfermo y gracias, bueno, la Seguridad Social me enganchó al fentanilo. Es un derivado de la morfina que es 80 veces más potente que la heroína. Cada año me tengo que quitar por mi cuenta de ello porque el verano y los cambios de temperatura me colapsan. He estado 3 veces a punto de morir por colapso de cambios de temperatura. Y luego también me han mandado una cosa que es lírica, que no llegué a tomar ni la mitad de la dosis y estuve a punto de suicidarme 2 veces porque me fijó la idea del suicidio. Esos cinco temas que has planteado, que tienes que preguntar sobre el cannabis, lo planteasteis también sobre el fentanilo y sobre las otras pastillas y sobre la lírica. Y otra cosa solo más, que tenéis que estar a la altura de nosotros, de nuestro sufrimiento, que lo viven nuestras familias, la gente que nos rodea, se juegan su libertad por traernos la droga cada día a casa y es una vergüenza que al final yo estoy tomando pastillas que valen muchísimo dinero, que sería mucho más fácil con esto. Y yo creo que al fentanilo no le habéis hecho las 5 preguntas esas y para todos es un sufrimiento. Buenas, yo soy Leire Mestre, no soy paciente, soy investigadora y en primer lugar quiero agradecerles el que hayan tenido la cara de, o sea, me refiero, la fuerza y la voluntad de venir aquí, no, de dar la cara, perdón, de dar la cara y ponerse delante de todos nosotros que sabían que no iba a ser fácil. Pero me gustaría que el año que viene que haya otra reunión puedan venir. Agradecerles 2 cosas. En cuanto a las 5 preguntas que ha dicho aquí, bueno, un chaval afectado, hay 2 preguntas que me han hecho gracia, que ha sido la primera, que la investigación dice que a lo mejor no es efectivo, y la cuarta pregunta era que por qué no hay compuestos mejores, que no se ha mejorado el cannabis. Yo les pediría y les agradecería si hicieran esto, que en España tenemos investigadores muy potentes que son pioneros
y punteros en este estudio, reconocidos internacionalmente. Tenemos una Sociedad Española de Investigación en Cannabinoides que es reconocida mundialmente y que me gustaría que, bueno, pues ya que se necesita saber más, pues que se pongan en contacto con ellos, que supongo que obviamente porque están aquí, se han puesto en contacto con ellos, y sobre todo lo que están diciendo es que se necesita investigar. En España es muy difícil investigar, muy, muy difícil. Me gustaría saber si el año que viene le voy a poder agradecer que nos ayuden ustedes a nosotros a poder seguir investigando sobre los efectos beneficiosos del cannabis en todas estas patologías. Bueno, mi pregunta va para María del Carmen y también para los señores de Alcalíber, que se les ha citado, pero el año pasado estuvieron en el Congreso, les gusta venir de público y no dar la cara. Si quieren coger el micro y responder, pues lo pueden hacer. Bien, es sobre las licencias. Usted, según creo entender por lo que dijo, hay una ley clara de a quién se deberían dar las licencias de producción, donde se especifican una serie de cuestiones, ¿no? Y esa es la teoría. Pero la práctica es que porque si esa teoría fuera cierta, que no es cierta, cualquier persona que llegara con todos esos requisitos cumplidos se le debería dar una licencia inmediatamente. Pero cuando se llega a la agencia con esos requisitos cumplidos, te meten en una espiral de reuniones y reuniones y reuniones, en las que van pidiendo diferentes cosas que se deberían pedir desde el momento cero y donde ellos hablan de dos criterios, que es el currículum y el proyecto, que yo no acabo de entender bien, que son unos criterios muy amplios, ¿no? Por el lado del proyecto, se entiende que si se cumple la ley, cualquier proyecto debería ser válido, siempre que sea para fines legales. Por el lado del currículum viene lo más divertido, porque aunque no esté escrito en ningún papel, la opinión de la agencia es que no se debería mezclar en ningún momento la gente del cannabis lúdico y la del medicinal. Entonces, a los del lúdico nunca les dan licencias. ¿Qué pasa? Que los del medicinal no tienen ni idea de cultivar, como le pasa a los señores de Alcalíber y como le pasa al resto de las multinacionales. Entonces, vienen a buscar nuestras genéticas, vienen a buscar nuestra gente y vienen a buscar nuestro conocimiento. Dígame usted una empresa de cannabis medicinal, digamos una empresa de cannabis medicinal y yo le diré con quién del lúdico están relacionados. Por ejemplo, Alcalíber estuvo pidiéndolo a bancos españoles que no les quisieron hacer caso. Acabamos de leer en Expansión que se han asociado con Canopy, para que Canopy les dé las variedades. Dentro de Canopy hay dos bancos de semillas del lado lúdico, que son SensiSeeds y DNA. Sin ir más lejos. Por ejemplo, sabemos que Tilray, a 200 kilómetros de Vigo, van a montar la mayor factoría de cannabis medicinal de Europa, ahí en Coimbra, ¿vale? Se dice. ¿Qué pasa? Que están pidiendo cultivadores ilegales, por supuesto, cultivadores que hayan aprendido en el mercado ilegal, profesionales y ofreciendo grandes sueldos por las grow shops de Vigo. Y podría seguir y seguir y seguir dándole ejemplos de todas estas. Entonces, yo lo que me gustaría es saber cuándo la agencia va a publicar, si tienen previsto que se publiquen verdaderamente unos criterios claros que si se cumplan, cualquier persona o cualquier empresa pueda entrar a eso. Y también les querría preguntar que cómo es posible que la primera licencia se la hayan dado a Alcalíber cuando había gente que cumplía todos los criterios desde antes y cuando Alcalíber ha sufrido fuertes multas por doble contabilidad, tanto la parte española, que es Torreal, como la parte francesa, que es Sanofis, porque llevaban una doble contabilidad para engañar a Hacienda. Por ejemplo, Alcalíber, en las fincas de caza del señor Juan Abelló, declaraba como gasto que estaban... Vale, corto. No digo más, ya he dicho suficiente. Muchas gracias y le agradezco que haya venido a dar la cara. Se lo agradezco mucho, es un papelón. De estar porque me dijo mi nombre, ¿no? Que se refería a mí. Bien, yo sinceramente es que no tengo ni idea. No sé qué requisitos les piden a una empresa, por qué se deniegan, no lo sé. Pero creo que tampoco tengo por qué saberlo. A ver, ni formo parte de la agencia, ni siquiera sé si se había pedido una licencia u otra, no tengo ni idea. Pero en cualquier caso usted dice que no hay criterios claros. Usted acaba de decir eso, que no son públicos. Ah. Bien. O sea, que criterios sí que hay. A ver.
Vale. Bueno, yo creo que eso no forma parte de nuestra responsabilidad, pero en cualquier caso yo me voy a enterar. Nosotros es que somos diputados, no somos gobierno, entonces yo es que desconozco las licencias que se han pedido, por qué se le han rechazado. En cualquier caso sí que me presto, si usted quiere, luego, si es un caso particular, a que usted me diga cuál es y podría interesarme, pero yo no le puedo decir lo que no sé, es que no se lo puedo decir. Vamos a ver. Nosotros sí que forma parte de nuestro cometido, pero el número de cosas que no sabemos, como el de todos los humanos, es más bien elevado. Es decir, la legislación sanitaria, cómo funciona toda la legislación sanitaria, ocupa encima de mi mesa un tocho así, te aseguro que yo no me la sé y que de los que estamos aquí, si alguien dice que se la sabe, miente. ¿Vale? Dicho esto, sí forma parte de nuestro trabajo preguntar. Y tú has hecho una pregunta y yo te ofrezco llevar esa pregunta al Parlamento. Llevar esa pregunta por escrito, registrarla y que me conteste. Hola, buenas. Yo soy enfermo de Crohn desde hace 25 años y, entre otras cosas, ahora mismo estoy trabajando en el sector del cannabis medicinal, pero durante 25 años he estado trabajando en ingeniería. He trabajado en diferentes ingenierías, con DuPont y con Alcaliber, entre otros. Trabajé para la ingeniería de Alcaliber, que es Jacobs, y me gustaría saber cómo hace 5 años ya sabían que iban a necesitar invernaderos para cultivar marihuana. Te contesto lo mismo, es decir, trasladaré tu pregunta por escrito. No puedo hacer otra cosa. La respuesta será, no me consta. Buenas tardes, verás. Lo primero, agradecer a Observatorio del Cannabis Medicinal que podamos estar aquí debatiendo esto. Y mi pregunta es, los enfermos crónicos se les está tratando ahora mismo con morfinas, con fentanilos, como bien decía el señor este. Y se habla mucho de evidencia científica. A mí me hace mucha gracia. Los enfermos que tomamos morfinas y fentanilos de maneras habituales para el dolor crónico y para el dolor irruptivo, ¿me pueden explicar la diferencia entre la evidencia científica del cannabis y la de la morfina? Porque los dos vienen de planta. Los dos sirven para el dolor, alivian náuseas, ayudan a relajar y a dormir. Los enfermos crónicos no dormimos, no comemos. A algunos nos cuesta hasta respirar del dolor que sufrimos. Y si la evidencia de la morfina es que funciona, no entiendo qué diferencia hay con el cannabinoide. Es que me cuesta. Pues sí, probablemente. Es que, y que se queden callados me da pie a pensar que ustedes estarán con la misma pregunta que yo. Yo no me quedo callado, lo que no quiero es hablar todo el rato yo. Pero, quiero decir, es evidente que es la misma evidencia. Y yo he tratado enfermos con fentanilo, con morfina, y no solo eso, sino que además tiene más efectos secundarios, produce náuseas, produce muchos efectos el tratamiento crónico con opioides que se alivian dando cannabinoides. Entonces, quiero decir, ¿existe evidencia? Sí, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Me está haciendo, yo no es que me quede callado, pero es que yo ya he respondido a esa pregunta. Nosotros queremos que haya evidencia y queremos que se debe regular. Debe de responder el que no lo cree. Hola. Hola. No, a ver, el problema es que existe una regulación europea sobre autorización de medicamentos que tiene establecidos unos mecanismos de solicitud y documentación de cuál es la seguridad y la eficacia de ese medicamento, y luego existe pues todo un procedimiento, una regulación de cómo se dispensa, cómo se vigila sus efectos adversos o sus beneficios. Que esto para medicamentos derivados de la morfina ya han pasado por ese proceso. En el caso del cannabis tenemos un medicamento autorizado que ha pasado por ese proceso y que está pues a libre disposición cuando hay un diagnóstico hospitalario. El problema es que lo que estamos
discutiendo, seguramente porque yo soy el primero que lo defiendo, una necesidad de discutirlo, porque no está resuelto algunas indicaciones terapéuticas en las cuales derivados cannabinoides tienen una eficacia. Tenemos que inventarnos un mecanismo nuevo para regular cómo se demuestra la eficacia, la seguridad, cómo se distribuye, quién puede cultivar, dónde se vende y cómo se vigila. Y por eso es por lo que la situación no es exactamente la misma. Hay que buscar esa regulación. De hecho, no hay un solo modelo único de regulación en el mundo sobre el uso del cannabis como en uso terapéutico. Hay un modelo americano, otro modelo europeo, en los pocos países europeos donde está regulado, más allá de los medicamentos convencionales. Por tanto, decir, las cosas son algo más complicadas que en el caso de los medicamentos derivados opiáceos, y por eso es por lo que requiere hacer este análisis de seguridad y de eficacia y de un modelo de regulación. De ahí mis 5 preguntas para ayudar a que esa subcomisión empiece a trabajar ya en los temas importantes y no empecemos con una especie de lucha política aquí sobre qué vamos a hacer en la subcomisión, qué temas vamos a tratar, a quién vamos a llamar, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, corroborar lo que ha dicho esta señora investigadora. Yo lo he dicho en mi presentación. No es óbice el que tengamos que hacer la subcomisión para que tengamos que impulsar y promover más investigación, que es absolutamente necesaria. Y ojalá que los investigadores, que me consta ahí en España, estén en la cabeza de la producción de esa investigación sobre cannabis a nivel europeo y mundial. No, solo iba a decir que efectivamente en un montón de estados americanos y en un montón de países diferentes de todos los continentes han ido llegando a formas de abordar esto y a soluciones. Nosotros deberíamos hacerlo con máxima urgencia y encima tenemos ya deberes hechos de otras personas, de otros colectivos, que se puede sacar lo que nos parezca más adecuado aquí. Pero que me parece una cosa realmente urgente el pensar que desde febrero está estancado. Quiero ser optimista. Bueno, pues a pesar de que seguro que había más intervenciones, tenemos que cortar ya. Yo me quiero quedar con la parte positiva. Todos afirman que no hay ningún tipo de impedimento ni apriorismo para que desde sus formaciones se intente al menos estudiar este tema, y lo que sí me ha parecido claro es que todos están por la labor de que sea muy urgente, porque si no es esta semana, va a ser cuanto antes, incluso pidiendo un periodo extraordinario, todos van a apoyar y la celeridad parece que es lo que hoy nos han querido regalar. Muchas gracias.